Miami, playas bañadas por el sol, aguas turquesa brillantes, pero bajo la superficie, una corriente de inquietud. El aire, denso por la humedad, cargaba un nuevo peso: miedo. Comenzó sutilmente. Una llamada telefónica perdida, una sombra desconocida, nada concreto, pero la sensación persistía: algo andaba mal. Nuestra protagonista, una periodista astuta llamada Isabela Isi Cortés, también lo sentía. Conocida por su implacable búsqueda de la verdad, Isi tenía olfato para los problemas. Poco sabía que estaba a punto de tropezar con un misterio que la llevaría al límite. Era un viernes por la noche. La ciudad vibraba con la promesa del fin de semana. Las luces de Miami brillaban intensamente, reflejando la energía y el bullicio de la vida nocturna. Isi estaba en su escritorio. El brillo de la pantalla de su computadora iluminaba su rostro. Trabajaba hasta tarde, inmersa en sus tareas, cuando algo rompió su concentración. El teléfono sonó, un sonido discordante en la silenciosa oficina. Isi se sobresaltó, su corazón latiendo más rápido. ¿Hola?, respondió con voz firme. Silencio. La tensión en el aire era palpable. Luego, un susurro apagado, apenas audible. «Te están vigilando». Isi sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No confíes en nadie». Clic. La línea se cortó. Isi se quedó mirando el teléfono, su mente llena de preguntas. ¿Quién era? ¿Qué sabían? Las preguntas giraban en la mente de Isi. Su respiración se volvió más rápida mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La paranoia la carcomía. ¿La estaban siguiendo? Miró por la ventana, buscando señales de peligro. ¿Alguien estaba escuchando? No podía quitarse la sensación de que estaba caminando por la cuerda floja, con el suelo muy abajo. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Esto era más que una simple broma telefónica. Era una advertencia. Isi sabía que debía estar alerta. Su vida podría depender de ello. A la mañana siguiente, Isi decidió investigar. La voz en el teléfono había sido demasiado real para ignorarla. Comenzó por revisar sus registros telefónicos. El número era imposible de rastrear. La frustración crecía en su interior. Decidió despejarse la cabeza, dando un paseo por Ocean Drive. El sol brillaba, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Un hombre en un auto negro, estacionado al otro lado de la calle, parecía estar observándola. Cada vez que ella giraba, sus ojos se encontraban. ¿Era su imaginación o la estaba siguiendo? Con el corazón latiendo con fuerza, Isi aceleró el paso. Sus instintos le gritaban que corriera. De vuelta en la oficina, Isi no podía quitarse la inquietud. Decidió confiar en su colega, David, un fotógrafo experimentado conocido por su comportamiento tranquilo. David, sin embargo, no compartía sus preocupaciones. «Estás trabajando demasiado, Isi», dijo, con preocupación grabada en su rostro. «Tómate un descanso». Pero Isi se mantuvo firme. Esto era más que estrés. Más tarde ese día, Isi regresó de comprar un café y encontró su oficina en desorden. Los cajones estaban abiertos, los archivos esparcidos por el suelo. ¿Y David? Desaparecido. Su silla estaba volcada, una sola taza de café rota en el suelo. El miedo se apoderó de su estómago. Esto no fue un robo. Era una advertencia. Una carrera contra el tiempo. Desentrañando el enigma. El reloj no se detenía, y cada segundo que pasaba aumentaba la presión sobre Isi. Isi sabía que se le estaba acabando el tiempo. La tensión era palpable, y su mente trabajaba a 1000 por hora. La desaparición de David confirmó sus peores temores. No podía permitirse fallar ahora. La críptica llamada telefónica, la figura amenazante en el auto negro, todo estaba conectado. Tenía que actuar rápido. No había margen para errores.
Agarrando su bloc de notas y bolígrafo, comenzó a armar el rompecabezas. Cada pieza era crucial. La voz en el teléfono le había advertido que no confiara en nadie. La paranoia comenzaba a instalarse. ¿Era posible que la amenaza viniera de adentro? Cada mirada, cada gesto, ahora parecía sospechoso. Profundizó en sus artículos recientes, buscando cualquier conexión, cualquier pista que pudiera haber puesto a ella y a David en peligro. La investigación era exhaustiva. Una historia en particular le llamó la atención. Una exposición sobre un empresario local, Víctor Delacroix, y sus supuestos vínculos con el crimen organizado. ¿Podría ser esta la clave? ¿Podría ser este el vínculo? La posibilidad la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. ¿Se había acercado demasiado a la verdad? La verdad estaba cerca, pero también el peligro. Traición y engaño. La máscara se cae. A medida que Easy profundizaba en los negocios de Delacroix, descubrió una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Miami. Se dio cuenta de que Delacroix no era solo un hombre de negocios, era un maestro manipulador moviendo los hilos desde las sombras. Pero ¿cómo se conectaba esto con las amenazas, con la desaparición de David? La desesperación la carcomía. Necesitaba encontrar a David, exponer a Delacroix, pero se le estaba acabando el tiempo. Entonces, una comprensión escalofriante la invadió. La respuesta había estado frente a sus narices todo el tiempo. No era en Delacroix en quien no debería haber confiado. Era en David. Cara a cara. Una lucha desesperada por la verdad. Las piezas del rompecabezas encajaron. La fingida preocupación de David, su desaparición, todo fue un acto elaborado. Había estado trabajando para Delacroix todo el tiempo, asignado para vigilar a Easy, para asegurarse de que no se acercara demasiado. Pero David la había subestimado. No había anticipado su resistencia, su inquebrantable búsqueda de la verdad. Ahora, Easy se encontraba cara a cara con David en un almacén abandonado junto a los muelles. Él no lo negó. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras confirmaba sus sospechas. La había atraído allí con la intención de silenciarla para siempre. Pero Easy estaba lista para él. Desenmascarando al fantasma. Una revelación. Se produjo una lucha, una pelea desesperada por la supervivencia. Justo cuando David pensó que tenía la ventaja, las sirenas de la policía sonaron a la distancia. Había subestimado la ingeniosidad de Easy. Ella había logrado enviar un mensaje codificado a su editor antes de ser atrapada. Cuando la policía irrumpió en el almacén, la fachada de David se derrumbó. La verdad había salido a la luz. El imperio de secretos de Delacroix estaba a punto de desmoronarse. Las pruebas que Easy había reunido, junto con el testimonio de David, serían suficientes para encarcelarlo para siempre. Se haría justicia. El sol de Miami. Vuelve a brillar. Una ciudad sanada. La ciudad que una vez estuvo envuelta en sombras, ahora se baña en la luz del amanecer. La terrible experiencia dejó a Easy conmocionada pero no rota. Su espíritu permaneció intacto, fortalecido por cada desafío que enfrentó. La experiencia había sido un recordatorio desgarrador de la oscuridad oculta que acechaba bajo la vibrante fachada de la ciudad. Las calles que una vez conoció, ahora parecían diferentes, llenas de secretos y misterios. Pero también había reafirmado su creencia en el poder de la verdad. Easy sabía que la verdad tenía la capacidad de sanar y transformar. Mientras el sol salía sobre Miami, proyectando sus rayos dorados sobre la ciudad, cada rincón oscuro comenzaba a iluminarse. Easy sintió una sensación de cierre. La paz que había buscado durante tanto tiempo finalmente estaba a su alcance. La terrible experiencia la había probado. La había llevado al límite, empujándola a enfrentar sus mayores miedos.
pero había emergido más fuerte. Cada desafío la había moldeado, convirtiéndola en una versión más resiliente de sí misma. El misterio de Miami había sido resuelto, gracias a su incansable búsqueda de la verdad, sus secretos sacados a la luz. Los documentos ocultos y las historias no contadas finalmente vieron la luz del día. La ciudad podía respirar de nuevo. La gente caminaba por las calles con una nueva sensación de libertad y esperanza. E Izzy Cortés, la periodista que se atrevió a profundizar, se convirtió en una heroína local. Se convirtió en un símbolo de esperanza, inspirando a otros a nunca rendirse. Un testimonio de la idea de que incluso en los tiempos más oscuros, cuando todo parece perdido, la verdad siempre encontrará la manera de brillar. Y así, Miami renació, más fuerte y más unida que nunca.